Dios, háblame. Háblame a través de tu palabra. Escudriña mi corazón, examíname. Transfórmame, moldéame por el poder de tu Espíritu Santo. Penetra hasta lo más profundo de mi corazón, Señor. Haz como tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Números 10 de la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando hagas sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur las seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha, pero cuando convoques al pueblo a asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios lo recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Durante el 2.º año después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del 2.º mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Naasón, hijo de Aminadab. Las siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón, dirigidas por Eliab, hijo de Helón. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur. Las siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Luego salió la división coatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. Las siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ahiezer, hijo de Amisadai. Se le reunieron las tropas de la tribu de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Ahira, hijo de Anán. En ese orden marchaban los israelitas división por división.
Un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel, el madianita: «Vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel». «No, no iré», respondió Hobab. «Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia». «Por favor, no nos dejes», rogó Moisés. «Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestra guía. Si viene con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará». Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: «Levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti». Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: «Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel». Números 11. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaban, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después de ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito». El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro, y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: «¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti
y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían, y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estaban en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aun 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor, que está aquí entre ustedes, y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos a Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos, y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aun así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Y un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas, y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro de suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogía menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hataava, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaban de Kibrot Hataava a Geserot, donde se quedaron por algún tiempo. Números 12. Mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado al Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo: vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron allí.
Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: «Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición». Entonces Moisés clamó al Señor: «Oh Dios, te suplico que la sanes». Pero el Señor le dijo a Moisés: «Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no daría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días, y después podrá ser aceptada de nuevo». Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Números 13. El Señor le dijo a Moisés: «Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados». Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos los jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes: de Rubén, Samua, hijo de Zacur; de Simeón, Safat, hijo de Ori; de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de Isaacar, Igal, hijo de José; de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de Manasés, hijo de José, Gadi, hijo de Susi; de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de Aser, Setur, hijo de Micael; de Naftali, Nabi, hijo de Vapsi; de Gad, Geuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: «Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o mala. Viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto. El terreno es fértil o estéril. Abundan los árboles. Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren». Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Yendo al norte atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aimán, Sesai y Telmai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoan. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. También llevaron muestras de granadas e higos.
A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa récimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos, enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Señor, gracias por tus palabras. Gracias porque nos das muchas enseñanzas, Señor. Como tú ordenabas, Señor, al pueblo de Israel, al ejército, lo tenías todo en un orden, Señor. Como nosotros debemos de ser ordenados, Señor. Tenías todo bien estructurado, Señor, y hasta la manera en que se tenía que tocar trompetas, Señor, lo tenías ordenado, Señor. Ayúdanos, Señor, también a reflejar, Señor, ese tipo de orden en nuestra vida, Señor, en la iglesia, Señor, y en todo lo que hacemos, Señor, para poderte servir de una mejor manera. Señor, también te damos gracias, Señor, por el recordatorio, Señor, que tú eres el que suples todas nuestras necesidades, Señor. Señor, 1 millón de personas, 600,000, Señor, guerreros, Señor, eran, Señor, más aparte las mujeres y los niños, Señor. Señor, alrededor de más de 1 millón de personas, Señor, les diste el maná cada día, Señor. Pero no solamente les diste el maná todos los días, pero se quejaron y les mandaste las codornices, Señor. Les diste carne, Señor, hasta que se saciaron, Señor, hasta que ya no quisieron más. Señor, que nosotros podamos aprender, Señor, a depender de ti, Señor, a no estarnos quejando, Señor, estar inconformes, Señor, sino estar contentos, Señor, de lo que nos das. Especialmente aquí en Estados Unidos, Señor, donde por muy pobre que seamos, por muy escasez que esté el trabajo, por muy poco que haya, Señor, entradas financieras, aún allí, Señor, hay abundancia, Señor. Señor, aquí en esta tierra, Señor, podemos comernos, aunque sea un pan, no nos falta la comida, Señor. Señor, aquí hay abundancia, Señor, donde cualquier persona está dispuesta, Señor, a ofrecer un plato, Señor. Todos, Señor, tenemos ropa en abundancia, tenemos casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener corazones agradecidos
contentos, alegres, Señor, con lo que tenemos, Señor. Señor, aún tenemos, yo creo, más de lo que tenía Jesús, Señor, que ni aún Jesús tenía donde recostar su cabeza, Señor. No tenía casa, Señor. Pero cómo lo usaste de gran manera, Señor, porque la vida no se trata de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que vestimos, Señor, sino se trata de hacer tu voluntad, Señor, vivir una vida que a ti te agrada, Señor. Señor, que sepamos, Señor, reflejar tu imagen y semejanza en bondad, tu carácter, en bondad, mansedumbre, amor, gozo, paz, templanza, benignidad, dominio propio, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a contar todas las bendiciones que tienes para este día, Señor, que son abundantes. Aún el poder despertar cada mañana, el poder respirar, el poder caminar, Señor, el poder escuchar, el poder hablar, Señor, son grandes bendiciones, Señor. Te damos gracias, Señor, por el regalo de la vida. Gracias por suplir nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tus grandes y maravillosas obras, Señor. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Y danos visión espiritual, Señor. Señor, que no seamos como aquellos espías, Señor, que se atemorizaron, Señor, sino que tengamos, Señor, en mente, en cuenta, Señor, que tú estás con nosotros. Que no importa la situación que nos estemos enfrentando, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué batalla, Señor, no se podrá ganar si tú eres el que estás con nosotros? No importa si son gigantes, Señor. No importa si son más fuertes físicamente que nosotros. Si tú estás con nosotros, si tú estás al frente, la victoria nos es segura, Señor. No hay duda, Señor. No hay por qué titubear, Señor. Tú vas con nosotros y nosotros tendremos victoria, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que nos infunda aliento, que nos da fe, nos fortalece, nos da confianza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.